Hay animes que uno mira y disfruta, y hay otros que se entretienen por un rato. Y después están estas historias que llegan en un momento específico de tu vida y se quedan para siempre. Historias que no solamente hablan de peleas, no solamente hablan de poderes y no solamente hablan de héroes y de villanos, sino que hablan de nosotros, de nuestros sueños, de nuestras inseguridades y de levantarse cuando todo parece perdido. Y para mí, Boku no Hero fue exactamente eso. Porque sí, muchos lo conocen como el anime de superhéroes, pero para mí siempre fue mucho más que eso. Fue un anime sobre crecer, sobre fracasar, aprender y sobre todo sobre entender que ser fuerte no significa nunca caer, sino significa seguir avanzando incluso cuando estás destruido. Y honestamente pocas veces un anime me hizo sentir tantas cosas. Pocas veces terminé capítulos con la piel erizada y pocas veces me quedé mirando la pantalla pensando qué increíble anime. Porque Boku no Hero tiene momentos épicos, momentos que te hacen gritar, momentos que te dejan con lágrimas en los ojos y momentos que sin darte cuenta te hacen encariñarte profundamente con personajes que empezaron siendo simples estudiantes. Y es eso de lo que quiero hablar hoy. No quiero simplemente resumir el anime ni hacer un video diciendo quién es más fuerte o cuál es la mejor pelea. Quiero hablar de por qué esta historia marca a tanta gente y por qué me marcó a mí. Por qué Midoriya pasó de ser un chico completamente indefenso a convertirse en alguien capaz de inspirar. Y por qué el final de esta historia me dejó un nudo en la garganta. Porque ver a todos crecer, ver cómo avanzaron como héroes y sobre todo como personas fue algo realmente hermoso. Así que hoy voy a hablar de esto, de la primera temporada, de las temporadas, de los héroes y de los villanos, de las peleas más impactantes y finalmente el cierre de esta hermosa historia. Porque Boku no Hero no fue solamente un anime de héroes, fue una historia sobre seguir adelante, así que sin más dilación, comencemos. Una de las cosas más especiales de Boku no Hero es cómo empieza, porque normalmente en los shonen el protagonista ya tiene algo especial, ya tiene un talento oculto y ya nació distinto. Pero Midoriya no. Izuku Midoriya empieza siendo literalmente nadie, en un mundo donde casi toda la población tiene poderes, exactamente el 80%, él nació sin ninguno. Y eso automáticamente lo convierte en alguien inferior ante los ojos de todos. Y sinceramente creo que mucha gente tal vez conectó con esto, con esta sensación de mirar a los demás, avanzar mientras uno siente que no tiene nada, y con esta sensación de admirar algo que de lejos pensamos yo nunca voy a poder serlo. Porque Midoriya admiraba a los héroes más que nadie, amaba a All Might, estudiaba sus movimientos, tomaba sus notas, coleccionaba figuritas y sabía todo sobre los héroes. Pero había un problema, él no podía ser uno. Y lo peor no era solamente no tener poderes, lo peor era cómo el mundo constantemente se lo recordaba. Tenemos a Bakugo, por ejemplo. Bakugo, que es el amigo de la infancia de Midoriya, desde el inicio representa todo lo contrario a este. Es explosivo, talentoso y seguro de sí mismo. Mientras que Midoriya dudaba de todo, Bakugo parecía destinado a ser grande. Y durante mucho tiempo lo trató horrible. Le hace sentir débil, inútil, como si jamás pudiera llegar a hacer nada. Y aún así, Midoriya sigue admirándolo. Porque incluso desde el inicio, una de las cosas más importantes de Deku era su capacidad para admirar a los demás. Él veía cosas buenas en las personas incluso cuando lo lastimaban. Y honestamente, esto hace que su crecimiento sea muchísimo más especial. Porque cuando aparece All Might todo cambia. Y creo que ese momento donde Midoriya le pregunta ¿yo puedo convertirme en un héroe aunque no tenga un don? Es una de las escenas más importantes del anime. Porque no solamente es una pregunta dentro de la historia, es una pregunta real. Es la pregunta de alguien que siente que no nació con talento, que siente que todos son mejores que él y que siente que no tiene nada especial. Y ahí es cuando All Might finalmente le responde sí, vos también podés ser un héroe. Es imposible no emocionarse, porque por primera vez alguien creyó en él, y desde ese momento empieza el verdadero viaje de Midoriya. El entrenamiento con All Might en la playa es increíble, porque muestra algo importante. Midoriya no recibió el poder mágicamente y ya. Se destruyó entrenando, sufrió, se esforzó. Eso hace que uno valore muchísimo más el avance. Después llega el examen para entrar a la UA, y acá el anime ya empieza a mostrar algo hermoso. Midoriya puede ser débil, puede romperse los huesos y puede equivocarse, pero cuando alguien necesita ayuda, él actúa, sin pensar y sin medir sus consecuencias. Cuando sale Uraraka, por ejemplo, destruyéndose completamente el brazo y las piernas, entendés perfectamente por qué All Might lo eligió, porque ser un héroe no es solamente de ganar peleas y ser fuerte, es moverse incluso teniendo miedo. Uraraka también es un personaje muy importante desde el inicio, porque trae una energía distinta, más humana y más cálida. Ella rápidamente se convierte en alguien fundamental para Deku. Además representa algo muy lindo en el anime. La mayoría de los personajes no quieren ser héroes solo por la fama. Muchos tienen razones personales, familias, sueños, problemas. Y eso hace que el mundo se sienta vivo. Después conocemos a toda la clase 1A. Lida con su seriedad, Kirishima con su enorme corazón, Todoroki siendo ese chico misterioso y frío, Tsuyu con esa personalidad tranquila, Momo, Denki, Jiro, Tokoyami, todos.
Y aunque algunos tengan más protagonismo que otros, el anime logra que poco a poco te encariñes con ellos, porque no los sentís como simples personajes secundarios puestos de fondo. Sentís como... se los siente como compañeros reales. Y esto es clave, porque Boku no Hero no solo trata de Midoriya, trata de una generación entera creciendo junta. Ahora, si hablamos de la primera temporada, hay que hablar del símbolo máximo de todo esto, que vendría siendo All Might. Porque All Might no es solamente el héroe más fuerte, es literalmente el símbolo de la paz. Cuando él aparecía, la gente sonreía y la gente se sentía segura, y eso es algo que el anime maneja increíblemente bien, porque detrás de las sonrisas gigantescas había alguien completamente roto, un hombre cansado, herido y que estaba perdiendo su poder poco a poco, y aún así seguía sonriendo. Y esto hace que All Might sea muchísimo más humano, porque él carga con la presión de proteger a todo el mundo, y aún así tiene tiempo para ayudar a Midoriya. La relación entre ambos es fácilmente una de las mejores del anime, porque All Might no solamente le da un poder, le da esperanza. Y así llega la primera gran amenaza, con la invasión de los villanos. Ahí conocemos por primera vez a Shigaraki. Honestamente, desde el inicio ya se siente diferente, porque no parece un villano elegante, no parece alguien inteligente, sino que parece alguien roto, inestable y peligroso. Viene acompañado de Nomus, que son como los que contrarrestan el poder de All Might. En este momento es donde vemos que All Might llega para salvarlos a todos, y esto es una locura, porque el anime transmite perfectamente lo que representa. Cuando All Might aparece, sentís alivio, sentís seguridad, y la pelea contra los Nomus es de esos momentos donde entendés por qué Boku no Hero explotó tanto. La animación, la música, los golpes, la desesperación, y finalmente All Might superando sus límites, el Plus Ultra. Este momento quedó grabado para siempre, porque no solamente es una pelea, era el símbolo de la paz negándose a caer, y creo que eso resume perfectamente la primera temporada. No era la historia de héroes perfectos, era la historia de personas intentando convertirse en alguien mejor, y sinceramente esto fue lo que hizo que tanta gente se enamore de este anime. Una vez que la primera temporada termina, Boku no Hero empieza a crecer muchísimo, porque ya no es solamente la historia de un chico aprendiendo a usar sus poderes. El anime empieza a mostrar cómo funciona realmente el mundo de los héroes, y algo que no encanta es que nunca se queda solamente en los buenos contra los malos, y no. Con el tiempo entendemos que el sistema de héroes también tiene problemas, que hay presiones, famas, expectativas, miedos y manipulación. Y eso hace que todo sea muchísimo más interesante. Porque mientras Midoriya y los demás intentan crecer como héroes, también empiezan a descubrir que el mundo no es tan simple. Uno de los mejores ejemplos es Todoroki, porque al inicio parece el típico personaje frío, ¿viste? El Sasuke 2.0, pero después descubrimos todo lo que sufrió. La presión de Endeavor, el trauma con su familia, el rechazo hacia su propio fuego, y la pelea entre Midoriya y Todoroki en el festival deportivo, honestamente es una de las peleas más emocionantes del anime moderno, porque Midoriya no pelea para ganar, pelea para ayudarlo. Y en ese momento donde grita, este poder es tuyo, y solamente tuyo, es increíble, porque Boku no Hero muchas veces usa las peleas como conversaciones emocionales. No son solamente golpes, son personajes enfrentando sus miedos, y Todoroki poco a poco empieza a cambiar gracias a eso. Tenemos a Bakugo. Sinceramente, Bakugo es un personaje un poco complejo y que mucha gente creo que le tiene odio, porque sí, es agresivo, grita todo el tiempo y tiene un ego enorme, pero detrás de todo esto había inseguridades. Bakugo estaba acostumbrado a ser el mejor, y cuando Midoriya empieza a avanzar, él empieza a romperse por dentro, porque no entiende cómo alguien tan débil sigue levantándose una y otra vez, y creo que la pelea entre ambos es fundamental, porque finalmente explotan estos dos sentimientos acumulados, la culpa, la frustración y la admiración escondida. Y All Might, entendiendo que ambos necesitan sacar todo esto, fue perfecto, porque Midoriya y Bakugo siempre estuvieron conectados. Uno admiraba la fuerza del otro y el otro admiraba secretamente la determinación del primero. Después también aparecen personajes increíbles, Kirishima, y honestamente Kirishima es uno de los personajes, y también de los más favoritos, para mí, con más corazón de toda la serie, porque él representa perfectamente lo que significa ser valiente. No alguien que no tiene miedo, sino alguien que avanza incluso sintiendo miedo, y su desarrollo con Fat Gum es espectacular. Otro personaje importantísimo es Endeavor. Porque al inicio, Endeavor comenzó siendo el símbolo del egoísmo, un padre obsesionado, alguien que abandonó a su familia para crear al sucesor perfecto, capaz de superar a All Might, pero a medida que la historia avanzaba, el anime nos regala una redención que no se siente barata. De hecho, para mí Endeavor tiene una de las mejores redenciones, si no la mejor redención del anime. Endeavor tiene que enfrentar a sus propios monstruos, tiene que mirar a los ojos a la familia que destrozó, asumir sus errores y cargar con el peso de la culpa. Y esa es la verdadera oscuridad de Boku no Hero. El anime no se queda en la superficie de los héroes son buenos y los villanos son malos. Nos muestra que la sociedad de héroes construyó ídolos sobre bases podridas. El ejemplo más desgarrador de esto es la revelación de Dabi como Toya Todoroki. Cuando esa verdad sale a la luz, cuando vemos a la sociedad entera dándose cuenta de que el héroe número uno, en este momento después de que All Might se retire, quedó Endeavor,
nos cuentan que el héroe número 1 le falló a su propia sangre. Te das cuenta que el anime maduró de una forma brutal y no hay vuelta atrás. Las consecuencias son reales, el miedo se apodera de la gente y el crecimiento del mundo entero comienza a temblar. All for One y Shigaraki no son villanos porque sí. Shigaraki representa el dolor, la soledad y el abandono de una sociedad que no supo mirar a quienes más lo necesitaban. Él es el reflejo oscuro de Deku, mientras que Midoriya tuvo la suerte de cruzarse con All Might, Shigaraki se cruzó con All for One. Esa dualidad convierte su enfrentamiento en algo mucho más profundo que una simple pelea de voluntades. Es un choque de ideologías. Es cuando llegamos a la parte final de esta historia, a la guerra total entre héroes y villanos, una etapa del anime que se vuelve densa, oscura y cargada de una tensión inmensa, donde cada personaje debe demostrar de qué está hecho. Para entender este conflicto, primero tenemos que mirar quiénes son realmente las fuerzas en este juego. Por un lado tenemos a All for One, el símbolo del mal y el caos absoluto. Un hombre sin escrúpulos que ha manipulado a generaciones enteras y cuyo único objetivo es robar dones para someter el mundo a su voluntad. En el otro extremo, como su contraparte directa, tenemos a One for All, ese poder que comenzó como el deseo de un hermano de detener la tiranía, transmitiéndose de persona en persona, acumulando la voluntad, sueños y esperanza para proteger a los débiles. Pero el origen de este conflicto nos lleva al motivo real por el que pelea. Tomura Shigaraki, él no es un monstruo que destruye porque sí. Su motivación nace del abandono, como lo mencioné anteriormente, de la sociedad. Fue ignorado y manipulado desde las sombras por All for One, para convertirse en el recipiente de su maldad y de su odio. Tomura pelea porque busca destruir un sistema que le dio la espalda cuando más necesitaba ayuda. Su dolor es tan real como el de los héroes, y eso es lo que hace que su caída y su confrontación final sean tan trágicas. En medio de este caos vemos a un Midoriya tomar una decisión desgarradora, en la cual en su momento decidió luchar solo y abandonar la UA, para no poner en peligro a sus amigos, pero el anime nos demuestra que el heroísmo no se trata de cargar con todo sobre los hombros, sino de permitir que otros te ayuden, y es aquí donde la guerra nos revela los verdaderos momentazos de pura adrenalina y de emoción. Esto remarca muy bien cuando Uraraka dice, si los héroes ayudamos a las personas, ¿quiénes ayudan a los héroes? Esto, pic de las frases. Siguiendo, tenemos por un lado el enfrentamiento de Uraraka contra Toga, una batalla donde no solo hay choques físicos, sino un debate desgarrador sobre el amor, la empatía y la salud mental en una sociedad rota. Ver a Ochako llorar, comprender el dolor de su enemiga y tratar de detenerle la mano mientras derrama sangre por los ideales de salvar a quienes sufren, es sin duda un momento que te deja con un nudo en la garganta. Por otro lado tenemos también a Bakugo enfrentándose primero a Shigaraki y más tarde liberando una batalla casi suicida y desgarradora contra el mismísimo All for One. En este punto Bakugo nos demuestra un crecimiento impresionante, deja atrás el orgullo ciego y arriesga su vida, quedando al borde de la muerte con el único propósito de proteger a Midoriya. Es el momento en el que finalmente comprende que su rivalidad no se trata de ser el mejor, sino de impulsarse mutuamente hacia la cima. No podemos hablar de esta guerra sin mencionar el enfrentamiento entre Endeavor y Dabi, o Toya Todoroki, un duelo que va mucho más allá de las llamas, es la confrontación de toda una vida de errores. Endeavor debe enfrentar a un hijo que creyó haber perdido por su excepción, cargando con el peso de la culpa y el dolor. Y por supuesto, la pelea más épica y nostálgica, la última batalla entre All Might y All for One. Ver al último símbolo de la paz utilizando su traje mecánico y dándolo todo sin un don y un homenaje al verdadero significado de ser un héroe. Aquí me quiero detener un poco y es hablar acerca de mi personaje favorito, que es Todoroki, Shoto Todoroki. Todo el arco de Todoroki representa una de las evoluciones más hermosas de la serie. Su enfrentamiento final con Toya no se trata solo de apagar un fuego con hielo, sino de entender el dolor compartido, de aceptar que tanto sus llamas como su hielo son parte de quien es y de perdonar para salvar a su familia. Su avance es monumental. Pasó de ser un chico lleno de rencor y miedo hacia su propio poder a ser un héroe consagrado, maduro y reconciliado con su pasado. Pero el peso del destino recae sobre Midoriya. Su última batalla es titánica, llevándolo a perder el One for All para derrotar a la oscuridad de una vez por todas. Ver a Deku perder sus poderes después de todo el esfuerzo y sufrimiento puede parecer el final de un sueño, pero el anime nos da una dirección mucho más madura y hermosa. Y aquí es cuando llegamos al verdadero cierre de la obra, cuando vemos qué pasó con todos ellos cuando son adultos y el tiempo pasó. Años después el mundo ya no es el mismo, es un lugar más comprensivo donde se corrigieron los errores del pasado. Vemos a toda la clase 1A convertidos ya en héroes profesionales, consagrados, ocupando los primeros puestos de ranking y guiándose en la sociedad. Diciendo básicamente, es increíble esto, pero básicamente viviendo la vida adulta. Bakugo ha madurado enormemente, dejando atrás su egoísmo para convertirse en uno de los mejores y más fuertes héroes, respetando a quienes rodean. Relativamente, porque comenzó como el cuarto puesto y terminó el 15 por mal hablado.
Todoroki logró la paz definitiva. No solo se reconcilió con su familia y utilizó su orgullo, y utilizando con orgullo tanto sus llamas como sus hielos, sino siendo la figura fundamental que mantiene la esperanza, llegando a ser el top 2 de los héroes. Y Midoriya, que en un principio parecía haberse quedado sin nada tras perder el One for All, nos da la lección más grande de todas. Su historia no termina en un fracaso, sino en un triunfo humano. Él se convierte en un profesor de la UA y después puedes actuar como un héroe utilizando un traje avanzado desarrollado con ayuda de todos sus amigos, con el apoyo principal, sorprendentemente, y del mejor amigo de Midoriya, hay que decirlo, porque, o bueno, yo creo que lo consideré él, pero para mí el mejor amigo es Todoroki, el apoyo principal de Bakugo y del resto de la clase. Deku nos muestra que el verdadero heroísmo no requiere de un don o de una fuerza sobrenatural, vive en la capacidad de tenderle la mano al caído y de enseñarle a los demás. Crecieron no solo como héroes que protegieron la paz, sino como personas increíbles que entienden el dolor y la empatía. Boku no Hero nos hizo sentir admiración y una emoción constante. Nos hizo creer que, incluso sin nacer con un don especial, todos podemos ser héroes desde nuestro lugar. Muchas gracias Boku no Hero y vamos más allá, plus ultra.